Hola chicos, en los videos pasados estuvimos hablando un poquito sobre el realismo descriptivo, es decir, cómo un modelo tiene una descripción realista y particularmente hablamos sobre la regresión lineal. En esta ocasión vamos a seguir tratando este tema del realismo descriptivo, que es uno de los factores más importantes al evaluar un modelo, y vamos a hablar sobre cómo se relacionan la correlación y la causalidad. Uno de los principales propósitos de la estadística es encontrar vínculos de causa y efecto entre variables. Sin embargo, esto puede ser bastante traicionero. Por ejemplo, hay mucha evidencia eh, que se ha juntado en el norte de Europa que muestra que en los años en los que hay muchos nacimientos, la población de cigüeñas es también bastante mayor que en años donde hay pocos nacimientos. Entonces, uno podría concluir el famoso mito a partir de esto, uno podría concluir el famoso mito de que las cigüeñas traen a los bebés. Y bueno, por supuesto, eso no tiene ningún sentido. En estos videos vamos a discutir algunas conclusiones que podemos obtener gracias a los datos, ¿no? Por ejemplo, a veces dos variables X y Y pueden presentar alguna asociación o correlación, ¿no? Cuando valores grandes de X tienden a estar asociados a valores grandes de Y, le vamos a llamar correlación positiva, y cuando valores grandes de X tienden a estar asociados con valores pequeños de Y, le vamos a llamar correlación negativa. Veamos algunos ejemplos como este sobre el colesterol y la enfermedad coronaria. El colesterol es una sustancia que es producida naturalmente por el cuerpo humano y se ha estudiado muchísimo en relación con la enfermedad coronaria, que es una de las enfermedades más comunes del sistema cardiovascular. Hay varios tipos de colesterol, ¿no? Es el llamado colesterol de lipoproteínas de baja densidad, que es el LDL, que pareciera, eh, o todos los datos implican que parece desempeñar un papel en la obstrucción de las arterias. Y por el contrario está el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, que de hecho no parece dañino e incluso parece ser útil. De hecho, veamos los datos sobre este colesterol de alta densidad. Parece haber una correlación negativa entre el nivel de colesterol HDL, que es el de alta densidad, y la tasa de cardiopatía coronaria. Para obtener estos datos se dividió un grupo de hombres y fueron como clasificados en grupos de acuerdo a su nivel de colesterol HDL, y luego se determinó pues cuántos de ellos tuvieron la enfermedad coronaria. Entonces, como pueden ver, a mayores valores de colesterol HDL corresponden menores valores o porcentajes de hombres que tuvieron la enfermedad coronaria. Y uno podría decir, bueno, pues entonces eso implica que el colesterol HDL previene la enfermedad coronaria, ¿no? O eso sería, y vamos, eso es algo bastante común en medicina, ¿no? O sea, decía, bueno, pues sí, lo previene, ¿no? Otro ejemplo sería este de la asociación entre la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. En el diagrama de dispersión que está a la izquierda aparecen 16 áreas distintas donde se hizo una medición de que asociaba justamente la hipertensión, la presión alta, con la enfermedad coronaria, ¿sí? En cada punto, dentro de cada una de estas áreas, se evalúa un gran grupo de hombres para determinar la presión arterial sistólica, la presión arterial que usualmente nos miden. Para el grupo, le llamaron X, y la tasa estandarizada por edad en la que los hombres desarrollaron eh, cardiopatía coronaria en 10 años. Y entonces los puntos representan estos pares ordenados X, Y, donde X es la presión arterial, Y es ¿cómo se llama? La tasa, y pareciera haber una correlación positiva. Entonces, lo que tendríamos que preguntar es si este diagrama de dispersión demuestra que la presión arterial alta causa cardiopatía coronaria,
más bien podría ser que la cardiopatía coronaria cause presión alta, ¿no? Ambos resultados serían fáciles de obtener o al menos los datos parecen indicarnos eso. Hay muchas razones por las que dos variables pueden estar asociadas con una correlación positiva o negativa y vamos a tratar esto a lo largo de estos videos. La primera de estas es la causalidad simple, ¿sí? Eso quiere decir que el nivel de la variable X determina el nivel de la variable Y, es decir, X causa a Y, ¿ok? Y lo vamos a representar como una digráfica donde tenemos los vértices que representan las variables y una flecha que va de uno a otro si X, en este caso hay una flecha de X a Y porque X causa a Y. Una ligera variante de la causalidad simple es cuando puede haber una cadena que comienza en X, involucra varias variables intermedias y llega eventualmente a Y, como podemos ver en el ejemplito aquí. En el ejemplo 2, en el que relacionaba la enfermedad coronaria con la hipertensión, resulta que sucede algo de este estilo. La hipertensión es muy frecuentemente genera arteriosclerosis, ¿sí? Y esa arteriosclerosis provoca una falta de oxígeno, que es lo que hace que se tapen las arterias y se desarrolle la enfermedad coronaria. Entonces, de cierta manera, sí hay una causalidad simple entre la hipertensión y la enfermedad coronaria. La hipertensión sí causa la enfermedad coronaria. Otro tipo de causalidad es la causalidad inversa, ¿sí? Donde el nivel de la variable Y determina el nivel de la variable X. Es decir, Y causa X, ¿ok? Y lo representamos con una flecha, pero en el sentido contrario. En el ejemplo que teníamos sobre la hipertensión y la enfermedad coronaria, pues lo que implicaría esta causalidad inversa o significaría es que justo es la enfermedad coronaria la que causa la presión arterial alta. Notemos aquí que hay esto es bastante complicado. En cierto modo no hay ninguna diferencia entre la causalidad inversa y la causalidad simple, ¿no? En ambos casos, una variable determina el nivel de la otra. Pero hay una diferencia que usualmente es más psicológica y de modelado, es que a menudo uno tiene una noción preconcebida de que una cosa causa otra, ¿no? O sea, usualmente uno dice, bueno, lo que causa la enfermedad coronaria es la hipertensión y no al revés, ¿no? Y usualmente uno trabaja con esa idea en la mente y recopila datos y estadísticas y todo para buscar esa causa y efecto. Y además si hay correlación, si uno ve que el aumento de una variable eh, genera el aumento de la otra, pues podría uno empezar a pensar que los datos respaldan esas sospechas o ese modelo y llegar a esa conclusión pues es lo que usualmente sería lo más tentador del mundo, ¿no? Pues es lo que yo quiero mostrar que sí hay una causa o que sí causa esa enfermedad, estas ideas que tengo, pero es muy frecuente que lo que uno cree que es una causa realmente sea el efecto y viceversa. Por ejemplo, las personas primitivas que vivían en las Islas Nuevas Hébridas del sur del Pacífico eran conscientes del hecho de que las personas sanas generalmente tenían piojos en el cuerpo y las personas con mala salud no tenían, ¿sí? Y entonces, aunque no se recopilaron datos numéricos, realmente se verían como de esta manera. Y bueno, la gente de estas islas concluyó que pues eran los piojos los que causaban la buena salud, ¿no? Y realmente, pues a ver si ustedes tienen estos datos graficados de esta manera y así, pues suena bastante razonable suponer, y más si uno hace la recta de regresión, que pues, entre más piojos hay, mejor es la salud. Y es bastante natural, ¿sí? Y si uno no tiene idea
de que cuál es el mecanismo que hay detrás, pues realmente sería bastante normal suponer que pues entre más piojos tengas es mejor. Cuando la verdad es todo lo contrario, ¿no? No funciona así. De hecho, si uno, bueno, hay estudios científicos más sofisticados que llegan justo a la conclusión contraria. La buena salud es la que genera o la que causa la presencia de piojos, porque eh, es muy común que la gente con buena salud pues, sea más limpia, etcétera, y les gusta a los piojos, son medio melindrosos y les gusta a los piojos que sus portadores tengan buena salud. El caso de la famosa creencia popular de que las cigüeñas traen a los bebés, y hay además datos que correlacionan estas dos variables, de hecho es una causalidad inversa, de hecho son los bebés los que traen a las cigüeñas, y lo que sucede es que en años de altas tasas de natalidad, pues usualmente hay una mayor tasa de construcción, ¿sí? Para acomodar a la nueva población. Y entonces, como las cigüeñas anidan debajo de los tejados de las casas, entonces, como hay más disponibilidad de refugio, aumenta la posibilidad, digo, la población de cigüeñas. Entonces, en realidad, las cigüeñas, los bebés son los que traen a las cigüeñas, ¿sí? Y este es un ejemplo de una causalidad inversa que depende mucho desde dónde lo estemos viendo.